Ok, hoy sí. Bueno, entonces vamos a iniciar compartiéndoles sobre el objetivo, ¿verdad? Para la clase de hoy, el objetivo principal es reconocer las opciones del entorno de Microsoft Excel, independientemente de la versión que estamos utilizando, si es 2010, 2013, 2016 o 2019. Estas opciones las vamos a encontrar en cualquiera de las versiones de Microsoft Excel. Y como ustedes pueden observar, Microsoft Excel, ¿verdad? Así como Word se representaba por un color que era blanco y azul, así también Excel se representa por un color que es el blanco y verde o verde y blanco, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que el logo como una X en color verde, en Word era una W en color azul. Entonces, estos iconos son como la representación gráfica de la imagen que nos lleva a abrir la aplicación. La vamos a encontrar siempre, ¿verdad? Así como se lo explicaba en Word, pues vamos a hacer una dinámica muy similar en Microsoft Excel. Para el caso, entonces, tenemos que, al finalizar la clase, ustedes serán capaces de identificar y trabajar con el entorno de Microsoft Excel. Bueno, vamos a trabajar entonces en este caso en el entorno de Microsoft Excel 2019, pero le repito, todos los Excel en las diferentes versiones que tengamos tienen muy similares, ¿verdad? El entorno de Microsoft Excel. Bueno, para iniciar en Microsoft Excel, siempre cuando iniciamos por primera vez que quizás acabamos de instalar el Office o no sabemos dónde está ubicado, ¿verdad? El programa, siempre nos vamos al botón de inicio o lo que nosotros conocemos como el menú principal del sistema, ¿verdad? Que está justamente ubicado en la esquina inferior izquierda del escritorio de Windows. Entonces, una vez ubicados en nuestro escritorio, ustedes van a ver siempre esta ventanita es como el botón principal o el botón de inicio, le llama uno, ¿verdad? Esta opción nos lleva a la búsqueda de todos los programas que podemos nosotros ejecutar en la computadora. Para el caso, Microsoft Excel lo podemos encontrar de diferentes formas. Una, pues, de las principales formas, cuando no hemos utilizado la aplicación, es irnos a este botón de inicio. Por ejemplo, en Windows 7 vamos a encontrar esta ventanita que coloqué aquí abajo, ¿verdad? Y aparece igual la opción de búsqueda para que nosotros escribamos como la palabra clave de lo que, de la aplicación que vamos a necesitar. Entonces aquí podemos escribir Excel, ¿verdad? O Microsoft, y nos van a aparecer todas las aplicaciones relacionadas con Microsoft, pero para más específico escribimos Excel. Y ahí nos van a aparecer las aplicaciones relacionadas. Otra opción, y es la forma como más rápida también de ingresar al programa, es que nosotros hagamos un acceso directo o un acceso rápido en el escritorio o, en otras palabras, que podamos anclarlo a la barra de tarea o barra de inicio. Entonces, acá, por ejemplo, puse una imagen en donde le doy la búsqueda, ¿verdad?, de la aplicación y luego le doy la opción anclar al inicio para que ya no estemos haciendo estos pasos, ¿verdad?, de buscarlo a través de la opción del botón de inicio o de la opción de búsqueda, sino que lo podamos encontrar directamente en un acceso directo creado en el escritorio. En Microsoft Word encontrábamos diferentes versiones, ¿verdad?, del entorno. Recuerda que eran 8 opciones básicas las que encontrábamos. Miren, en este caso, en Excel, muy similar en algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si se fijan y yo les mencionara qué opciones encontrábamos en el entorno de Word, que lo encontramos también aquí en Excel, por ejemplo, la barra de título, ¿verdad? La barra de inicio, que en Word le llamábamos la barra de herramientas de acceso rápido, se fijan, es la misma. El botón de Office o el botón de archivo, que es el mismo, ¿verdad?
La opción de minimizar, maximizar y cerrar, que en ambos programas siempre van a ser las mismas opciones. Tenemos la barra de menú, que si se recuerdan en Word le llamamos la banda de opciones, ¿verdad? Es la misma, ¿verdad? La misma estructura. Cada barra de menú o cinta de opciones nos lleva también a unas fichas: portapapeles, fuente, alineación, número, estilo, celdas, modificar. Esas son las opciones que contiene lo que nosotros denominamos la barra de herramientas, ¿sí? También encontramos lo que es la barra de desplazamiento vertical y horizontal, que también la encontrábamos en Word. Encontrábamos la vista del documento, ¿verdad? Que aquí se le denomina vista de hoja, la opción de zoom, la barra de estado, y vamos a ver también nuevas opciones. Permítanme que por aquí. Ok. Me pregunta aquí alguien qué versión de Office es, dice el que tiene en pantalla. En este caso, aquí el que les estoy mostrando es un Office 2010, ¿verdad? 2010. Les mencioné al principio, ¿verdad? Que independientemente de la pantalla, en todo vamos a encontrar en la versión de 2010, 2013, 2016 y 2019 muy similar. Vamos a encontrar todas estas opciones que ustedes miran en pantalla, ¿verdad? Entonces, les decía que aquí encontramos nuevas opciones, como por ejemplo la opción de columnas, la opción de filas. Ustedes se fijan, miren, la opción de columnas es la que lleva las letras, la opción de filas lleva los números, y aquí aparecen también lo que nosotros denominamos las hojas de cálculo o las hojas de trabajo, ¿sí? Donde están enumeradas en la parte de abajo. Está también los botones de desplazamiento, ¿verdad? Estos botones de desplazamiento es para ir observando las hojas de trabajo. También está el asistente para funciones, ¿verdad? Que es cuando nosotros utilizamos alguna fórmula, va apareciendo aquí en esta barra qué fórmula es la que estamos insertando. Está la celda activa, ya les voy a explicar esto de qué es una celda. Aparece aquí también el concepto en pantalla de qué es una celda. Y como ustedes pueden observar también, en pantalla aparece como la forma de una cuadrícula, ¿verdad? Esa cuadrícula es como para llevar un orden de los datos que estamos ingresando en la aplicación. Y en el caso, quiero mencionarles también que esas celdas que ustedes miran ahí, que es como una especie de cuadrícula, una celda no es otra cosa más que la unión entre una fila y una columna. Es decir, cada cuadrito, ¿verdad? O cada rectángulo, mejor dicho, que ustedes miran acá, de esa cuadrícula, eso es lo que nosotros denominamos una celda. La unión, o sea, la intersección de una fila y una columna es lo que da el resultado de una celda. Y nosotros vamos a trabajar mucho con estas opciones porque ya van a ver ustedes cómo nos hace más fácil el trabajo y nos ayuda a organizar mejor también los datos que ingresamos. Entonces, para mencionarles un poco también, siempre continuando con el tema, ¿verdad? Del programa de Excel, muchos se preguntarán, bueno, ¿qué es Excel? ¿Verdad? Entonces, Excel es un programa que trabaja en el ambiente de Windows, ¿verdad? Y se puede decir que Excel es una hoja electrónica o de cálculo que tiene gran capacidad y facilidad de uso. Antes de que existieran las bases de datos en las empresas, una de las principales hojas electrónicas, ¿verdad? Para temas de cálculo, de incluso pagos de planilla, costos, temas de presupuesto, inventarios. Para todo eso se utilizaba Excel. Hoy en día ha sido muy reemplazado por otras nuevas aplicaciones, pero por ejemplo, las empresas telefónicas, ¿verdad? O como Claro, Tigo, Dutel, utilizaban bastante Excel para llevar el recuento de los clientes y los números telefónicos. Hoy en día usan otras aplicaciones quizás más actualizadas, pero no deja de ser una opción para algunas empresas que realmente
no tienen esa, por decirlo así, esa capacidad de comprar una nueva aplicación o tener una nueva base de datos, porque la información que contiene Microsoft Excel, como dicen, tiene una gran capacidad, una gran capacidad. Entonces, al mirarse las empresas que transcribir toda esa información que tenían en esta aplicación, convertirla a una nueva aplicación, pues mejor esperan a que haya una, ¿verdad? Ya hoy actualmente hay compatibilidad entre un programa y otro y es más fácil, ¿verdad? Solo como quien dice, se transfiere la información, pero anteriormente no, todo tenía que ser manuscrito. Entonces, eh, hoy en día les puedo decir que Excel es una de las, bueno, es una de las herramientas que más se utiliza en las empresas por ser una hoja electrónica de cálculo, es decir, todo lo que tiene que ver con aspectos financieros va relacionado inmediatamente con Microsoft Excel. De hecho, por ejemplo, ahora los que estudian en la parte de contabilidad, administración de empresas, es requisito saber operar en Microsoft Excel, ¿verdad? En este caso, todos los presupuestos, todos los registros contables son elaborados desde una hoja de cálculo. Entonces, esa es una de las variantes, ¿verdad? En comparación a Word. Los archivos de Excel se conocen como libros de trabajo. En Word hablamos de documentos. Aquí hablamos de un libro de trabajo. Y un libro de trabajo ese está compuesto por una o varias hojas de cálculo. Entonces, cuando abrimos un nuevo archivo, nosotros decimos, abro un libro de trabajo, ¿verdad? Y ese libro de trabajo puede contener varias hojas de cálculo. Ya les voy a mostrar cómo. Cada hoja de cálculo tiene dos partes importantes. Las filas, que están identificadas por números, y las columnas, que están identificadas por letras, ¿verdad? A la unión de las filas y las columnas se le llama celda, ¿verdad? Y dentro de las celdas se almacenan datos, se almacenan gráficos y también podemos almacenar fórmulas. ¿Verdad? En Excel también se pueden insertar y se pueden almacenar imágenes, pero es una aplicación que está más dada para almacenar datos, gráficas o fórmulas. ¿Qué utilidades tiene Microsoft Excel? Bueno, puede usarse para generar declaraciones financieras, sobre todo lo que está relacionado con temas contables o financieros, ahí va ligado a Microsoft Excel. Se pueden también utilizar para elaborar gráficas, bases de datos y para compartir la información con otros paquetes de software. Es decir, que esta aplicación ya es compatible con otras aplicaciones que se pueden utilizar hoy en día como bases de datos. ¿Cuáles son las ventajas? Porque el programa tiene también sus ventajas y sus desventajas. El uso del programa de Microsoft Excel les da a ustedes las siguientes ventajas, ¿verdad? En vez de trabajar con números, usted trabaja con celdas, ¿verdad? Lo que le permite de manera dinámica crear gráficos, trabajar en un entorno gráfico, porque ahí, por ejemplo, cuando vayamos a esa parte de insertar gráficos, ustedes van a ver que no necesitamos estar elaborando tablas, ¿verdad? O que, por decirlo así, si tengo la información y yo ya sé con qué datos voy a trabajar, no necesito estar elaborando la tabla cada vez que voy a insertar un gráfico, porque lo único que necesito es seleccionar la información de la tabla y ahí automáticamente elaboro el gráfico. Entonces, es más fácil si a mí me ponen a escoger entre hacer un gráfico en Word o hacerlo en Excel. Obviamente va a ser mucho más sencillo hacerlo en Microsoft Excel. Y también, les decía, es un programa que se da mucho para crear bases de datos. Por ejemplo, aquí trabajamos con registros de asistencia por área y por mes. Entonces, una hoja de cálculo, por ejemplo, es el registro de asistencia del área mecánica automotriz. Otra hoja es el registro de asistencia de soldadura. Otra hoja es el de mecánica de motos y así. Entonces, al final,
¿verdad? Yo tengo creada muchas bases de datos que contienen no solamente nombres, sino también datos importantes y claves al momento por ejemplo, que una persona viene y me dice, fíjese que yo estudié en mecánica de motos en el año 2001, pero no me acuerdo si aprobé, si no aprobé. Entonces me voy a esa base de datos de ese año y verifico si realmente es correcta la información que me está dando el muchacho, si finalizó el curso y puedo ver si lo aprobó, no lo aprobó, si su certificado está vigente o no. Entonces, para esa, para ese tipo de información es muy accesible, ¿verdad? El uso de Excel, porque imagínense, alguien que, por ejemplo, diga, si lo hubiera tenido en físico, quizás hubiera perdido más tiempo en estar buscando, ¿verdad? Archivo por archivo, año por año. Y aquí me resulta más fácil y más útil también en la optimización del tiempo. Entonces, como todo programa, ¿verdad? Hay sus ventajas, pero también hay sus desventajas. ¿Cuáles son entonces las desventajas? Una es que la compra de la licencia, ¿verdad? O el software es caro. ¿Verdad? Hoy en día nosotros pirateamos todo, ¿va? O sea, la música y todo ya desaparecieron, yo creo, las ventas de CD porque hoy en día qué música no se descarga, ¿verdad? Y de forma gratuita. Lo mismo sucede con estas licencias. Uno, por ejemplo, tiene acceso a las licencias de Excel o de Microsoft y esas son licencias, por decirlo así, son copias de las originales. Un software original, ¿verdad? Es caro, más cuando es un software corporativo. Y en lo que respecta a las bases de datos, la capacidad de Microsoft Excel es pequeña, porque imagínense que yo quisiera tener en Excel la base de datos de una empresa X como Tigo o Claro, por ejemplo, de todo el país, imagínense ustedes departamentos, municipios, colonias, ¿verdad? Porque así tiene que estar organizado. Entonces, el problema de Microsoft Excel es que a medida que nosotros, tiene gran capacidad, pero que a medida que nosotros le vamos llenando, le vamos llenando y le vamos llenando de información, ¿qué es lo que sucede? Que el programa se va volviendo lento al momento de cargar y a veces ocurren problemas al momento de cargar la aplicación y eso hace que entonces el usuario pierda la paciencia, ¿verdad? Porque tal vez quiero corroborar un número y empieza a cargar y empieza a cargar hasta que carga todo el sistema. Entonces, obviamente necesitan para esos lugares donde se atienden clientes cada minuto, hay que tener una base de datos que sea rápida, que se tenga acceso inmediato, ¿verdad? Y que no vaya a producir ningún tipo de error. Entonces, ¿qué sucede en Excel? Que a medida que nosotros llenamos, entre más llenemos de datos el libro de cálculo, más cuesta que cargue, ¿verdad? Y eso tiende a producir ciertos errores al momento de abrir o de guardar el archivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les puedo comentar en relación a este del inicio o el entorno del Microsoft Excel. Poco a poco vamos a ir trabajando, miren, vamos a ir trabajando en algunas opciones, pero ahorita quiero compartirles también parte de lo que es el trabajo de la plataforma. Para ello, pues, voy a mostrarles aquí en pantalla también algunos pendientes que tenemos, ¿verdad? Pero para finalizar, primero voy a terminar con este aspecto de Microsoft Excel y explicarles cuáles son los materiales que hemos subido, ¿verdad? La breve descripción de lo que he dado del entorno de Excel lo voy a agregar aquí, pero aquí les he subido, miren, en la plataforma, prefiero la plataforma. He subido, miren, un video, ¿verdad? Muy corto sobre el entorno de Microsoft Excel. Igual, aquí el documento les muestra el entorno de Excel 2019 y yo les mostré el entorno, por ejemplo, del 2010.
pero van a ver ustedes que las opciones son exactamente las mismas. No hay así como elementos variantes, ¿verdad? Quizás lo que cambia solamente como la estructura, o sea, la forma, ¿verdad? Es decir, quizás ya no aparece el botón de Office, sino que aparece el botón de archivo y quizás opciones así como de estilo de fuente y fondo, pero las opciones son exactamente las mismas. Y aquí he agregado también algunas unidades o lo que nosotros diríamos algunos folletos relacionados con Microsoft Excel. Se los he agregado porque bueno, a veces nos interesa bastante conocer sobre la aplicación que estamos utilizando y yo sé que ustedes van a utilizar mucho Microsoft Excel, se los aseguro. Quizás ahorita estén diciendo, ¿para qué lo voy a usar? Yo sí, ni idea tengo de que lo voy a utilizar, pero créanme que al final les va a servir mucho cuando estén creando su plan de negocio. Entonces, aquí en estas unidades tengo también información relacionada con los trabajos que vamos a ir haciendo. Por eso, por cada unidad, vamos a ir haciendo un trabajo. Estas unidades no le tengan miedo. Contienen 5 o 6 páginas nada más, que es como el resumen de lo que yo quiero darles a conocer relacionado con Excel. Y la información que yo les he presentado en la diapositiva, obviamente, la he sacado, la he recopilado, ¿verdad? De estos manuales. Entonces, no le tengan miedo, son como recursos adicionales para que ustedes lean, para que ustedes miren las opciones que les estamos presentando. Y si tienen alguna duda, entonces ahí pueden ustedes recurrir al material para que puedan ver la información proporcionada y los ejemplos los vamos a ir dando también aquí en las actividades prácticas. Tengo pregunta por acá, vamos a ver. Ajá. Bueno, ya les voy a contestar a las preguntas que tengamos. Ahora quiero mostrarles cuáles van a ser entonces las asignaciones para este módulo, ¿verdad? Porque algunos se preguntarán, bueno, ¿en qué va a consistir? La primera autoevaluación consiste en el entorno de Excel, ¿verdad? Muy similar a la actividad que hicimos en el entorno de Word, y es identificar los nombres de las opciones que aparecen señaladas aquí. ¿Verdad? Entonces voy a aperturar ahí, miren. Por ejemplo, el fondo que nos aparece en pantalla es un fondo de Excel en versión 2019. Si se fijan, exactamente lo mismo que les mostré en la versión del Office 2010, lo único que cambia quizás, y casi lo podría asegurar, es que aquí en vez de aparecerles el botón de Office, les aparece el botón de archivo, pero está la barra de herramienta de acceso rápido, miren. Está la barra de título, está la opción de minimizar, maximizar y cerrar. Está todo lo que es la barra de herramienta. Todo lo que les he mencionado anteriormente en el entorno es lo que vamos a encontrar aquí, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera evaluación, autoevaluación. Y luego aparece una pregunta que ya ahorita en la presentación, ahorita ya les di la respuesta, ¿verdad? Alguien ya contestó, ¿verdad? Y dice, lea con cuidado la pregunta y seleccione la opción que usted considere para completar el foro. Una vez enviada su respuesta, no tendrá opción de modificarla. Al finalizar y enviar su respuesta, usted podrá visualizar las respuestas de los demás compañeros, ¿verdad? Y ahí está cuál es la pregunta que se le está planteando. Luego, en la actividad práctica, ahí ya tenemos el ejercicio 1, ¿verdad? Y fíjense bien, una variante de este ejercicio que vamos a hacer, bueno, yo ya tengo los 6 ejercicios que vamos a hacer, pero los voy a ir subiendo a medida que yo los vaya explicando, ¿verdad? Entonces, para este ejercicio 1, voy a explicar cómo lo van a hacer, ¿verdad?
Y esta semana yo sé, no los voy a recargar con trabajo, ¿verdad? Porque yo sé que ahorita tenemos pendiente, ya les voy a mostrar. Tenemos pendiente la última tarea, ¿verdad? Que es elaborar el currículum y la evaluación del módulo de Word. Esos dos trabajos los tenemos pendientes para esta semana, ¿verdad? Si alguien tiene pendientes de los trabajos anteriores, también todavía hay chance para que ustedes vayan poniéndose al día. Los que ya tengan completo hasta hasta la evaluación final del módulo, yo esta semana, a medida que vayan ustedes completando las evaluaciones, yo les voy a ir subiendo ya la nota final. Y en cuanto a Excel, por ejemplo, los que ya finalizaron todo, pueden ir agregando ya lo que es la autoevaluación del entorno de Microsoft Excel. Eso sí les quedaría para que ustedes vayan avanzando esta semana. Estos ejercicios, a partir del próximo viernes, que sería ya nuestra siguiente clase, porque mañana sería para los que no se hayan podido conectar hoy. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver ya los ejercicios prácticos. Ahorita solo voy a ir haciendo una demostración porque quizá yo sé que algunos no están muy familiarizados con la aplicación. Igual yo voy a explicar para todos, haciendo de cuenta que no saben utilizar la aplicación, pero yo sé que algunos ya tienen experiencia en el uso de la aplicación y pueden perfectamente ustedes abrir el documento e ir siguiendo las instrucciones. Entonces, por ejemplo, aquí dice, miren, rellene 15 registros, o sea, 15 filas con los datos abajo solicitados. Luego de rellenar los datos, seleccione el rango A7, E14 y cópielo a partir de la celda A1 de la hoja 2. Todos estos ejercicios yo los voy a ir haciendo paso a paso para mostrarles cuál va a ser el resultado final, ¿verdad? Yo pongo en la plataforma el ejercicio en blanco, que es lo que ustedes van a hacer, y pongo al final también, coloco lo que es el resultado, cómo tiene que quedarles al final. Entonces, cuando dice registre 15 datos, entonces significa que a partir de aquí, del número 8, ¿verdad? Del 8 hacia adelante, voy a rellenar 15 espacios con nombre, apellido, departamento, sueldo y ventas. Eso es lo que voy a rellenar. Y después dice que desde el rango A7, E14, cópielos a partir de la celda A1 de la hoja 2. Ok. Ustedes ven que aquí en pantalla, por ejemplo, cuando yo doy clic en una de las celdas, ¿ven? La celda, repito, es la unión de una columna con una fila. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, ¿en qué celda estoy ubicado? Ahorita estoy ubicado en la celda B10. ¿Por qué razón? Digamos que aquí cada celda tiene un nombre. Ese nombre está compuesto por la letra donde está ubicado, en la columna que esté ubicado, la letra y el número que corresponde a la fila. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ubíquese en la B10, significa columna B, fila 10. Si yo le digo, por ejemplo, aquí A7, significa columna A, fila 7, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, E14, significa columna E, fila 14. Entonces, más o menos acá, ¿ven? ¿Sí? Esta sería mi celda a seleccionar. Entonces, si me dicen A7, 2 puntos, E14, ¿qué me está queriendo decir ahí? Me está queriendo decir, esos 2 puntos significa hasta, o sea, de la A7 hasta la E14, o sea que me quedaría algo así, miren. Así. Eso es lo que significa. Que voy a seleccionar, a eso le llamamos seleccionar un rango. Un rango significa que tiene un inicio
y que tiene un final. Entonces, el rango ahí es A7 hasta E14, ¿sí? Si ustedes se fijan, contiene desde la columna A, B, C, D, hasta la E. Y desde la fila 7 hasta la 14, ¿sí? En todas esas columnas que he seleccionado. Entonces, a eso se refiere con un rango, ¿sí? Pero a nosotros nos está pidiendo, escuchen bien, ingresar 15 registros. ¿Qué significa? Que aquí me voy a inventar 15 nombres, 15 apellidos, y aquí en el departamento, me refiero no a los departamentos de Honduras, ¿verdad? Sino a los departamentos de una empresa. Imaginémonos que esa empresa tiene que 5 departamentos, puede ser el departamento de ventas, puede ser el departamento de cobro, puede ser el departamento productivo, puede ser también el departamento de inventarios. Entonces, ¿a qué departamento pertenece? Vamos a suponer que aquí es como, vamos a suponer que aquí es, digamos, como una empresa que tiene diferentes áreas, ¿verdad? Y a esas áreas le hemos denominado departamentos. ¿Cuál va a ser el sueldo base de esas personas? Ahí también yo voy a ingresar 15 registros de sueldo, y aquí lo que cada empleado, por decirlo así, realiza en ventas, puede ser al mes, a la quincena, diario, ¿verdad? Como no lo especifico, entonces igual aquí voy a rellenar 15 espacios, ¿sí? Y a una vez que lo tenga completo, entonces me dice que copie, ¿verdad? La opción copiar y pegar la hemos venido trabajando en Word, ¿verdad? Y entonces acá en Excel es muy similar. Seleccionamos los rangos que nos solicitan, ¿verdad? De la A7 dice a la E14. Yo aquí completo 15 espacios, pero de esos me está pidiendo hasta dónde voy a seleccionar esos datos. Miren, sería así. Y le doy clic derecho, copiar, o la combinación de teclas que aprendimos al final, ¿verdad? Que era control C, copiar, control B, pegar, ¿verdad? Y estas son las opciones básicas. Por ejemplo, ahorita para nosotros es algo nuevo esto de las celdas, ¿verdad? Entonces, cada celda nosotros podemos rellenar ahí con datos, con fórmulas, con gráficas. Ahorita lo vamos a hacer específicamente con datos. Entonces, le repito, este ejercicio, a partir del ejercicio 1, yo lo voy a estar realizando el día viernes con ustedes, ahí en vivo, ¿verdad? Para que ustedes vayan llevando el paso a paso. Y siempre voy a procurar que quede la grabación por aquellos que no puedan estar, para que ustedes, igual el video les ayuda a que ustedes puedan repetirlo las veces que ustedes deseen. Y este sería el primer ejercicio que corresponde a 10 puntos, ¿sí? Este corresponde a 10 puntos. Y a medida que vamos avanzando, son 6 ejercicios los que vamos a hacer. Cada ejercicio va a ser como el resumen de cada unidad. Estas unidades no le tengan miedo, ¿verdad? Son como el resumen de cómo utilizar alguna de las aplicaciones que nosotros, o de las herramientas que nosotros vamos a estar utilizando, ¿verdad? Entonces, esto es lo que corresponde al módulo de Microsoft Excel, el cual, repito, vamos a empezar a trabajar en los ejercicios prácticos a partir del día viernes, para que ustedes tengan el chance de ponerse al día con los trabajos que tengamos pendientes, ¿verdad? La evaluación del módulo 2, que estas se las habilité hasta el día de ayer, si no estoy mal, creo que sí se las habilité hasta el día de ayer. Entonces, esta es la evaluación final del módulo. Quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta.
Ahorita sé que lo que le hicieron, ¿verdad? La evaluación, lo que ya le entregaron, pues excelente. Los que no, todavía vamos a tener esta semana para ponernos al día con la evaluación y las hojas de vida, ¿verdad? Las hojas de vida o el currículum vitae, que sí me interesa mucho, fíjense, porque ustedes lo van a utilizar y se los van a pedir. Y cuando se los pidan, pues ya es una tarea adelantada que ustedes van a tener, porque la información que contiene la hoja de vida, recuerden que normalmente esas hojas de vida son para bolsas de empleo, ¿verdad? Entonces, aquí se utiliza mucho la bolsa de empleo de la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes dan una hoja de vida, entre mejor, más completa va la hoja de vida, pues ustedes tienen quizás más oportunidades porque, como dicen, si no sale por un lado, sale por el otro, ¿verdad? Entonces, a veces usted puede aplicar a varios puestos dependiendo de la información que usted proporcione en su hoja de vida. Por ejemplo, aquí hay muchos que quizás puedan ser peritos mercantiles, que puedan ser bachiller, que puedan ser electricista, y a veces usted está en otra área, pero no significa que no esté preparado o que no pueda cumplir con alguna vacante extra que se proporcione. Entonces, la hoja de vida, jóvenes, no lo vean solo como una tarea, ¿verdad? Veanlo ustedes como una herramienta que les va a servir también para actualizar. Quizás tienen hoja de vida, pero la hicieron allá por el 2002, entonces hay que actualizarla. Y recuerden que esta tarea, aparte de que tiene un puntaje, estoy más que segura que se las van a pedir en algún momento en la clase de inserción laboral o de cultura laboral, y ustedes tienen que manejar la información, pues entonces véanlo como un ejercicio, pero al mismo tiempo ustedes van a recopilar ahí toda la información correspondiente. Entonces, los felicito, los que ya lo completaron, pues excelente. Los que no, todavía tienen chance esta semana. No sé si hasta aquí lo que yo les he podido explicar hasta este momento tienen dudas, tienen inquietud, pregúntenme. Si tienen dudas relacionadas con la tarea anterior o con lo que acabamos de explicar, ¿verdad?